Te atreves a adentrarte en las profundidades del miedo. ¿Disfrutas de las historias que te erizan la piel y te quitan el sueño? Si la respuesta es sí, entonces este es tu canal. El Horrorcast de Relatos de Horror ha llegado para convertirse en tu refugio de pesadillas y tu portal a un mundo donde la cordura se tambalea y la oscuridad reina de manera suprema. Forma parte de los Horrorcasters y únete a nuestra comunidad de amantes del horror. Descubre un sinfín de historias que te harán cuestionar la realidad y te mantendrán en vilo hasta el final. Suscríbete, dale like, comenta y comparte y adéntrate en un mundo donde el terror no tiene límites. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y recuerda que el miedo solo es el comienzo. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Quiero compartir esta historia. Y ocurrió en una ciudad de la frontera de Tamaulipas por el año del 2010. Y fue una de las experiencias más extrañas que marcó mi carrera como soldado hasta ese momento. Sería como por el mes de junio y el sol agobiante, mientras marchábamos por las calles polvorientas de un sector conflictivo donde no había ley. Nos quemaba el rostro. El aire era muy denso, cargado e impregnado del olor a pólvora y humo de las quemas que había por doquier. Hubo enfrentamientos previos en aquel sector y era el día 6 de conflicto después de que atraparan a un líder importante de un cártel en la frontera. La ciudad eventualmente entró en conflicto y nosotros teníamos la consigna de proteger a la población antes de entrar en combates. Aquella era la tercera vez que nos enviaban a patrullar aquella zona, un lugar muy problemático donde las balas zumbaban y las explosiones ocurrían con frecuencia. Además de gritos de terror y gente que corría por sus vidas eran lo habitual en aquel lugar, por ser un paso de frontera poco conocido. Las calles antes llenas de vida ahora eran un páramo de casas vacías y calles desiertas. La maleza crecía sin control entre las casas, devorando lo poco que quedaba de la civilización. Era el escenario perfecto para los criminales que operaban con impunidad en las sombras, sembrando el terror entre la población de las zonas más urbanizadas. Meterse en aquel lugar era algo arriesgado, pero siempre cumplíamos con el deber. Algunas veces hubo enfrentamientos y otras tantas, los elementos del ejército no salían bien librados. Eso muy pocos lo sabían, pero ahí morían compañeros en el fuego cruzado. Mi convoy estaba compuesto por 3 pick-ups y una docena de soldados que avanzábamos con cautela. Yo iba al frente, con un cabo conductor y varios miembros de las fuerzas especiales en la vanguardia. Íbamos con la mirada fija en el horizonte, y un presentimiento incómodo me carcomía las entrañas, particularmente ese día, y desde que salimos del destacamento. Algo no estaba bien, lo presentía a cada metro que avanzábamos. En eso iba pensando cuando llegamos a una bifurcación. Un sendero a la izquierda conducía a un barrio fantasma, que era un laberinto de casas abandonadas de un fraccionamiento que nunca se habitó, y donde los criminales solían esconderse. El otro sendero a la derecha se adentraba en un bosque espeso y desconocido repleto de maleza y basureros, donde muchas veces encontrábamos personas muertas y algunas pudriéndose al sol. Había además algunas edificaciones abandonadas de antiguos ranchos y donde comúnmente paraban indocumentados, pues era una ruta de migrantes, gente con quien también teníamos ciertos conflictos, por ser algunos criminales buscados y otros que llevaban entre sus ropas cosas ilícitas. Y al pararnos para tomar un rumbo en lo que sería el final de la jornada de un patrullaje de rutina y sin novedades, miré a mis hombres. Sus caras con algo de desasosiego no revelaban nada. Estaban también hartos unos y otros ansiosos por entrar en combate. Así eran esos que no le temían a nada. Otros eran más prudentes por sus familias y evitaban en lo posible entrar en zafarranchos para no tener que arriesgar la vida innecesariamente. Querían llegar a sus casas y ver a sus familias de nuevo, pero
Era un contraste de hombres, los más jóvenes siempre eran más imprudentes. Así que tomé una decisión rápida y di la orden sin pensarlo mucho y quería terminar con esto pronto y regresar al cuartel para darme un baño y cenar. En aquellos últimos días todo había estado muy tranquilo. Era extraño, pues no habíamos entrado en un zafarrancho de combate. Así que, después de pensarlo un poco, ordené ir a la derecha, sintiendo algo de inquietud, una que me mantenía con las manos sudorosas y hasta ese momento no sabía por qué motivo. Las pick-ups giraron con dificultad, levantando una nube de polvo que obscureció el cielo. Avanzamos por el sendero estrecho sorteando ramas y piedras, y el bosque se cerraba a nuestro alrededor como una bocaza gigante dispuesta a tragarnos. Pero de pronto, un sonido extraño alertó a los que iban en la platea. Fue un crujido seco, como de ramas rotas que hicieron eco y nos detuvimos inmediatamente, tensos y listos para entrar en acción. ¡Preparen sus armas!, grité con la adrenalina corriendo por mis venas al escuchar que venían vehículos a toda velocidad. En ese momento, lo que pensé que era una emboscada se desató. Balas trazadoras surcaron el aire iluminando el bosque con una luz mortal. Mis hombres respondieron creando un infierno de plomo y fuego y pude ver 2 vehículos con hombres en un estado violento y frenético, disparando a diestra y siniestra. Sin pensarlo me lancé al ataque, esquivando balas y buscando un parapeto desde donde disparar. La batalla fue feroz y sangrienta y varios de mis hombres cayeron heridos y también enemigos sucumbían ante nuestra destreza y aplomo. Solo miraba sus cuerpos caer sin vida que yacían en la tierra empapada de su propia sangre y continuaba el ataque. A pesar de abatir a varios delincuentes parecían no retroceder y eran muy combativos. Pero no nos rendimos y luchamos con la furia de los desesperados, con la determinación de sobrevivir. Al final, después de lo que pareció una eternidad, los criminales que quedaban huyeron diezmados y dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. Luego de unos momentos, examinamos el lugar buscando pistas que nos dieran una idea de quiénes eran nuestros atacantes, a qué célula criminal pertenecían y por qué nos habían emboscado con tanta furia. Y sin sentido, pues no iban preparados para pelear, evidentemente, pero no entendía por qué de pronto surgieron de la nada y comenzaron a disparar sin sentido. Luego de buscar mucho no encontramos nada realmente, solo un silencio que era solo roto por el canto de algunas aves y los gritos de agonía de un par de sicarios que suplicaban ayuda. Teniendo que dárselas y el de sanidad hizo lo propio, pero no sobrevivió uno de los que estaba ahí tendido. El otro permanecía herido del hombro y lo detuvimos para interrogarlo. Luego de reportar el hecho y pedir apoyo, un par de nuestras unidades quedaron inservibles y tuvimos que esperar en medio de la nada colocando un perímetro defensivo y esperando un segundo ataque. Tras establecer el perímetro y atender a los heridos, mi atención se centró en el joven detenido. Su rostro, curtido por las duras condiciones de la vida de la calle, decenas de tatuajes y las recientes heridas, reflejaban una mezcla de miedo y confusión. No era habitual, eso siempre tenían dibujada la ira en sus ojos y el resentimiento, pero su mirada estaba perdida en la distancia. Parecían albergar un terror indescriptible y algo no cuadraba. Y el mal presentimiento en mí que tenía desde que salí del cuartel aumentó. Así que, con voz serena le interrogué sobre lo que había ocurrido. Me reveló que formaban parte de una célula criminal que operaba en la zona, dedicándose al tráfico de personas y otros ilícitos. Sin embargo, su huida tenía un motivo más aterrador. Algo inexplicable los perseguía y en su escape se toparon con nosotros. No lo tenían planeado. El miedo y la adrenalina que ya traían de escapar de algo horrible los hizo atacarnos, con todo lo que tenían y sin tregua para poder escapar. Todos pensábamos que, y como a veces ocurría, los criminales estaban bajo los influjos de algo, pero estaba seguro que el muchacho decía la verdad. Lo miraba en esos ojos inyectados de miedo y el nerviosismo de sus palabras no me dejaban lugar a dudas.
Según su relato, a unos metros de donde nos encontrábamos ellos tenían un refugio en una vieja galera abandonada. Era cierto, muchas veces nos habíamos detenido ahí a investigar, pero no teníamos conocimiento de su actividad en ese lugar. Según el joven, habían interceptado a un grupo de indocumentados para pasarlos a territorio estadounidense. Entre ellos destacaba un individuo de aspecto extraño, de piel oscura, con unos tatuajes muy extraños, con símbolos y diablos. Iba vestido con una túnica negra y cargando un costal lleno de objetos peculiares. Libros antiguos, artefactos raros y lo más inquietante, restos humanos como un cráneo y fémures que resaltaban de entre toda aquella parafernalia. Aquel individuo despertó las sospechas de los criminales, quienes lo aislaron en una galera mientras completaban el cruce de los demás. El líder de la banda, un tipo muy peligroso al que conocíamos como el jefe Gálvez, intrigado por la naturaleza de aquel hombre y sus pertenencias, decidió interrogarlo. Lo que ocurrió después, según el joven, fue una pesadilla. El líder y un par de sus mejores hombres, al parecer, comenzaron a torturar al individuo, pues además encontraron algunas monedas de oro y otras cosas valiosas entre sus pertenencias. Pensaron que sabía dónde había más y la ambición los condujo a tratar al hombre sin piedad, para sacarle la verdad, y eran diestros en esto último, pero algo ocurrió. De pronto se escucharon disparos, gritos desgarradores y alaridos de dolor y estruendos provenientes del interior de la galera. Al entrar, presenciaron una escena dantesca. El líder Gálvez yacía en el suelo, con las manos ensangrentadas y rodeado de cadáveres, incluido el supuesto sacerdote al cual le había arrancado los ojos. Pero lo más aterrador era la transformación que había sufrido el hombre. Su rostro, ante su mano, ahora era una máscara de horror deforme y sus ojos completamente negros emanaban un aura maléfica y las arrugas marcadas por una ira irracional completaban el cuadro escalofriante. Y en ese instante, el infierno se desató. El líder, poseído por una fuerza salvaje, arremetió contra sus propios hombres, sembrando el pánico y la muerte. Y en este punto, quiero citar las palabras del joven agobiado por aquel terror indescriptible. La batalla fue brutal, señor. Gálvez, el jefe de la banda, siempre fue sanguinario. Pero esta vez era peor. Se movía con una rapidez sobrenatural, esquivando nuestros disparos con una facilidad inhumana. Se ocultaba entre las sombras para luego surgir de pronto, atacando con una ferocidad salvaje. Sus manos desgarraban la carne de sus víctimas con un placer visceral entre risas locas y blasfemias. Vi a un par de amigos caer muertos, con la garganta y la cabeza destrozada por la fuerza de Gálvez. Y los que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino de furia irracional, caían sin tener tiempo a defenderse. Los gritos de agonía sonaban en la galera, llenando el espacio de un terror que nadie podía controlar. Yo mismo recibí un golpe de pronto en el costado, y el dolor me hizo tambalearme, pero no me rendí. La desesperación nos invadió a todos. No podíamos defendernos a pesar de disparar nuestras armas. Era imposible darle. Se movía muy rápido y solo pudimos pensar en una cosa: huir. Sin orden ni concierto abordamos los vehículos afuera, dejando atrás la masacre y luchando contra la oscuridad. Y no supe más. Mi mente estaba en un letargo por el miedo, y al encontrarnos con ustedes, aún teníamos esas imágenes y atacamos con todo. Pues le puedo jurar, sargento, que nuestras mentes, ustedes eran la personificación del mal. Mirábamos criaturas deformes y diablos. Lo que estaba frente a nosotros eran eso. Sé que puede parecer absurdo lo que le digo, pero nuestras mentes se alteraron, señor. Se lo puedo jurar, afirmó el joven sicario. Sus palabras me helaron la sangre. La idea que una fuerza sobrenatural actuando en este lugar me resultaba aterradora e increíble.
Pensaba que solo eran alucinaciones, gente que tomaba cosas para alterar la mente y el espíritu. Siempre mirábamos estas cosas, estos efectos y cosas que volvían locas a la gente, pero se volvían fuertes e imprudentes. Pero a pesar de ello, a que los impulsara una especie de demonio o energía no era creíble. Aunque por otro lado había escuchado rumores en los cuarteles donde estuve, sobre todo en los del sur, donde a veces me enviaban y hablaban de seres de la selva y nahuales, pero pensaba que solo eran cuentos de la tropa para espantar novatos. Pero las palabras del joven me helaron la sangre y nos metió la curiosidad de investigar. Mi deber como soldado era proteger a mi equipo y enfrentar lo que fuera que se nos presentara, pero debía tomar una decisión. Con cautela ordené a un puñado de mis hombres a que avanzáramos hacia la galera. No estaba lejos. Podíamos llegar a pie, solo era indagar y comprobar la versión del muchacho sobre si había gente muerta y la presencia del jefe Gálvez. Si estaba solo podríamos aprenderlo, ya que era un objetivo de alto valor. No lo sabía, así que íbamos preparados para cualquier eventualidad. La tensión entre nosotros iba creciendo a medida que nos adentrábamos en el camino del monte, y el silencio solo era roto por el crujir de las ramas bajo nuestras botas y el sonido de algunos grillos que comenzaban a taladrar mis tímpanos. Y al llegar a la galera, nos encontramos con una escena aún más perturbadora que la descrita por el joven. Era verdad. Había cuerpos que yacían esparcidos por el suelo con sus rostros congelados en expresiones de terror y otros, con las entrañas saliendo de sus cuerpos. El aire estaba cargado con el hedor de la pólvora y la sangre. Habíamos entrado en ese lugar sin saber realmente lo que nos esperaba, pero nada, ni siquiera nuestras experiencias más extremas, nos había preparado para lo que vimos a continuación. La criatura que enfrentamos no era humana, o al menos ya no lo era. De pronto y de la nada surgió el famoso jefe Gálvez. Parecía masticar las entrañas de uno de sus hombres caídos. Y sus ojos, si es que podían llamarse así, brillaban con una intensidad inhumana, destilando maldad pura. Su piel estaba cubierta de venas negras que parecían arder bajo la superficie. Era un mapa del infierno lo que llevaba dentro, pero lo peor era su rostro. Una grotesca máscara de odio y demencia. El hombre, lo que quedaba de él, no conocía el miedo. Se lanzaba contra nosotros con una fuerza y rapidez sobrenaturales, destrozando nuestros intentos por abatirlo y haciendo pedazos a un par de mis hombres bien entrenados como si fueran simples juguetes. Vi al cabo Gómez caer primero. Su cuerpo, destrozado por un golpe que no debería haber sido posible, lo hizo desfallecer. Enseguida fue Rodríguez. Su grito sofocado cuando este maldito le arrancó la garganta con una precisión escalofriante me hizo estremecer. Eran mis hombres, mis hermanos de armas, y estaban cayendo uno por uno. La desesperación se apoderó de los demás, mientras nuestras balas parecían tener tan poco efecto. Era como si estuviéramos disparando contra una tormenta imbatible. Y mientras recargaba mi fusil, vi algo que me dejó helado. Aquel maldito se abalanzó sobre el cabo Pérez. Vi cómo su mandíbula se distendía de manera antinatural, antes de hundir sus dientes en el rostro del soldado. El sonido del hueso rompiéndose y la carne desgarrándose es algo que nunca podré olvidar. La sangre salpicó por todas partes y en ese instante supe que teníamos que hacer algo drástico. Y aproveché el momento en que la criatura estaba distraída devorando a mi compañero. Y saqué una granada de mi chaleco. Mis manos temblaban, pero el entrenamiento prevaleció. La lancé directo hacia la abominación y la explosión fue ensordecedora. El suelo tembló y el aire se llenó de humo y fragmentos de carne. Por un momento todo quedó en silencio, con ese zumbido que precede a las explosiones. La criatura había caído, o al menos eso parecía, y mis hombres, los pocos que quedaban, nos reunimos esperando y temiendo lo peor. Y entonces, desde el humo y la destrucción vimos algo que nos dejó pasmados. A pesar de una herida enorme en un costado y sobre el pecho,
Había un agujero donde debería haber estado un corazón. Galvez seguía moviéndose. Sus manos retorcidas arañaban el suelo y una risa blasfema, gorgoteante y llena de odio, emanaba de su boca deformada. Era imposible, increíble. Su rostro era una visión de pesadilla y estaba ahora aún más deforme. La piel desgarrada y quemada dejaba al descubierto carne putrefacta y hueso ennegrecido. Su boca, desproporcionadamente grande, se curvaba en una sonrisa imposible y sus ojos, esos ojos inhumanos, seguían brillando con una furia maligna, observándonos y prometiéndonos que nuestra pesadilla aún no había terminado, y entonces aquel maldito habló. «Malditos huesos, el fin está cerca, y no lo saben. Las tinieblas se han apoderado de estas tierras, invadirán todo con su corrupción. Temed a aquellos que creen que hay salvación. Solo en la muerte encontrarán algo de paz y purificación. Vengan, vengan malditos que los estamos esperando», dijo aquella aberración. Al decir esto, los que quedábamos sentimos la necesidad de destruir a aquel maldito y silenciarlo. En cuanto hace el intento de levantarse de forma imposible, descargamos nuestras armas en lo que quedaba de su humanidad y aún así seguía moviéndose. Fue el soldado Rojas quien le arrojó una incendiaria y vimos cómo se consumía lento, en una vorágine de humo negro y risas guturales. Al encarar el horror y salir abatidos, una sensación de incredulidad y un cambio en nuestro entendimiento nos mantuvo en vilo todo el tiempo. Ni siquiera la guerra nos afectó tanto como aquello. Algo había cambiado dentro de mí, dentro de todos, algo que simplemente no podía digerir. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente llegó el apoyo y con un comandante que jamás habíamos visto se presentó, con un grupo de fuerzas especiales que también eran desconocidos para nosotros. Nos hicieron muchas preguntas. No nos dieron la opción de omitir detalles, por más increíble que fuera la historia. Relatamos lo ocurrido con una mezcla de miedo y resignación, mientras que otro grupo se encargaba de llevarse los cuerpos de los caídos, pero especialmente le prestaron mucha atención a lo que quedaba del jefe Galvez, al que pronto todos conocerían como el Diablo de la Frontera. Su leyenda no solo se cimentó por sus actos violentos, sino por la forma en que se transformó aquella noche. También se llevaron al joven sicario y nunca más lo volvimos a ver. Con el tiempo fui enviado a una misión en el centro del país. Patrullando las calles de esta nueva asignación me encontré con un hombre que lideraba una secta adoradora de la muerte, al que detuvimos para interrogarlo. Los símbolos y cosas extrañas que vi en su guarida me recordaron inmediatamente lo que habíamos encontrado en aquella fatídica noche en la galera. La zona donde patrullábamos estaba impregnada de esas creencias obscuras y macabras. Era una colonia de criminales que no se amedrentaban y se lanzaban al combate creyendo que eran invencibles gracias al diablo o a la muerte. Así que mientras lo tenía detenido, le pregunté al líder de la secta sobre esas cosas en las que creían. Con una seguridad perturbadora, afirmó que hay sacerdotes que se convierten en receptáculos para demonios usando sus cuerpos para diversos fines. Según él, eso fue lo que le ocurrió a Galvez, pues no dudé en contarle sobre lo ocurrido. Él decía que el jefe tenía su alma y cuerpo tan podridos y corrompidos, que el demonio que habitaba en el sacerdote detenido lo utilizó cuando le dieron muerte y liberaron al espíritu de la maldad, posesionándose del sicario. La naturaleza violenta de Galvez lo llevó a cometer aquellas atrocidades exacerbadas por la locura que desató el tener un demonio dentro. Evidentemente, al escucharlo, creí que era algo fantástico. Pero el hombre estaba seguro de lo que decía y no pregunté más, pues de alguna manera le creía todo lo que decía. Lo había visto con mis propios ojos. Luego de aquel momento continué con mi misión y traté de seguir con mi vida, aunque los recuerdos de aquella noche seguían acechándome. Eventualmente llegaron los tiempos de paz y la guerra acabó.
pero lo vivido me dejó marcado para siempre. Cada vez que cerraba los ojos miraba el rostro de Galvez. Su deformidad grotesca, sus ojos llenos de furia y maldad inhumana me perseguían. Y cada vez que patrullaba buscaba en las sombras, temeroso de encontrar algo similar. No podía evitar pensar en la fragilidad de nuestra realidad, en lo poco que sabemos del mundo oscuro que habita en los márgenes de nuestra comprensión. Al final, entendí que algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas completamente. Lo que enfrentamos aquella noche fue una de esas cosas. Era una verdad oscura, una pesadilla viviente que dejó una cicatriz indeleble en mi alma y que aún al día de hoy sigo padeciéndola. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre al canal de Relatos de Horror por las facilidades para la realización de esta sección dentro del canal. Suscríbete, dale like, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, y busca el canal del Horrorcast, donde podrás escuchar más relatos como este y otros más aterradores. Te dejo el link en la descripción. No me despido. Y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.